Entonces coseno al cuadrado del ángulo beta más coseno al cuadrado del ángulo gamma igual a 1. El coseno del ángulo alfa, que está relacionado con la componente x, será ax sobre la magnitud que tiene ese vector. El coseno del ángulo beta será la componente que tiene con respecto al eje y dividido sobre la magnitud, y el coseno del ángulo gamma, que será la componente con respecto al eje z dividido sobre la magnitud. Si nosotros reemplazamos los cosenos al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que es un vector unitario. Entonces coseno al cuadrado de gamma entonces es ax sobre a, y lo elevamos al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar estos cosenos directores. Entonces coseno cuadrado de alfa es ax sobre a. Acá tendremos ax dividido sobre a, y esto está elevado al cuadrado, más el coseno de beta elevado al cuadrado. Coseno de beta elevado al cuadrado, beta es ay sobre a y sobre a, y eso está elevado al cuadrado, más el coseno de gamma al cuadrado, que es az sobre a. Acá tendremos az sobre a, y esto elevado al cuadrado. Abajo me va a quedar un factor común que es a elevado al cuadrado, es decir, ax elevado al cuadrado más ay elevado al cuadrado más az elevado al cuadrado, y eso dividido sobre a elevado al cuadrado. Pero recordemos que a es la magnitud del vector, es decir que a es igual a la raíz de la componente ax elevado al cuadrado más la componente hy elevado al cuadrado más la componente az elevado al cuadrado raíz. Y si elevamos al cuadrado el factor de la derecha y el factor de la izquierda, nos queda entonces que a al cuadrado es igual al ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado, y cuando dividimos numerador con denominador, que es esto, eso va a ser igual a 1. Es decir, que la suma de los cosenos directores no es más que un vector unitario. Eso es lo que es un coseno director. Porque si expresáramos esto vectorialmente, entonces este coseno que hace referencia a la componente x lo multiplicaríamos por y, este coseno lo multiplicaríamos por y este coseno lo multiplicaríamos por la componente z. Cuando despejo el ax va a ser igual a por coseno de alfa, el componente ay va a ser igual a por coseno de beta, la componente az va a ser igual a por coseno de gamma. Entonces ahí tendré el vector y lo dividiré entre la magnitud. O sea que si deseo expresar ese vector de manera vectorial,
Entonces expreso las componentes de las fuerzas en función de los cosenos. Es decir, que la componente AX va a ser igual a A por coseno del ángulo alfa. La componente AY va a ser igual a A por coseno de beta. Y la componente Z va a ser igual a A por coseno de gamma. Entonces, si deseamos expresar el vector A de manera vectorial, ese vector A va a ser igual la componente AX multiplicado por el vector unitario Y más la componente AY multiplicado por el vector unitario J más la componente AZ multiplicada por el vector unitario K. Tendremos entonces que ese vector expresado de manera vectorial va a ser igual a X es A por coseno de alfa multiplicado por I más A multiplicado por el coseno de beta multiplicado por el vector unitario J más A por el coseno de gamma multiplicado por el vector unitario K. Y si dividimos, si hallamos la raíz cuadrada para hallar la magnitud del vector A, entonces la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz de la componente X, que es A por coseno al cuadrado del ángulo alfa, más A por coseno al cuadrado del ángulo beta. Esto está elevado al cuadrado más A por coseno al cuadrado del ángulo gamma, raíz de eso, y de acá vamos a tener un factor común que es A. Esto es magnitud, no vector. Esto va a ser A, que va a ser igual, de acá me va a salir un A cuadrados por coseno de alfa al cuadrado más un A cuadrados multiplicado por coseno al cuadrado de beta más un A cuadrados multiplicado por el coseno al cuadrado de gamma. Y acá va a salir un factor común A, va a salir un factor común A, y nos quedará entonces que A va a ser igual al A que sale el radicado multiplicado por la raíz de coseno cuadrado más alfa más coseno cuadrado beta más coseno cuadrado de gamma. Y cuando tomamos el vector y lo dividimos entre la magnitud del vector, vamos a tener la unidad, que es un vector unitario. Es decir, que el vector unitario es igual al A por
el coseno de alfa i más el a por el coseno de beta por j más el a por coseno cuadrado de k, coseno solo de gamma, dividido sobre la magnitud, y la magnitud es esta expresión de acá. Es decir, que acá tenemos a multiplicado por el radical de coseno al cuadrado de gamma más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma. Este a de acá se me va con el factor común de acá arriba, y coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma sabemos que es igual a 1. Es decir, que esto es igual al coseno de alfa multiplicado por i más el coseno al cuadrado de beta multiplicado por j más coseno de gamma multiplicado por k. Entonces, la suma de los cosenos directores no es más que el vector unitario. Eso quiere decir que si yo conozco la magnitud de una fuerza y la multiplico por los cosenos directores, puedo tener las componentes vectoriales. Es decir, que si deseo expresar una fuerza A de manera vectorial, esa fuerza A de manera vectorial es igual a la magnitud que tiene la fuerza multiplicado por las componentes de sus cosenos directores, que en última son un vector unitario, coseno del ángulo alfa multiplicado por i más coseno del ángulo beta multiplicado por j más coseno del ángulo gamma multiplicado por k. Entonces, la segunda forma, como puedo expresar una fuerza en el espacio de manera vectorial con los cosenos directores. La tercera manera en que nosotros podemos expresar una fuerza en el espacio es que esa fuerza se proyecte a planos. Nosotros podemos tener esta fuerza que está aquí en el espacio y vamos a hacer la proyección de esa fuerza en un plano. Entonces, esta fuerza voy a proyectarla en un plano y voy a colorearla. Eso significa que este plano que está acá en rojo es un plano que está rotado en el espacio, ¿sí? Es un plano que está rotado en el espacio. Ese plano está formado por un triángulo rectángulo. Entonces fíjense que acá está el triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Entonces vamos a darle nombre a ese triángulo, a ese ángulo. Entonces digamos que el ángulo que forma el plano inclinado con respecto al eje X, digamos que es el ángulo θ. Y el ángulo que forma el plano inclinado acá, digamos que este ángulo acá es el ángulo φ, por darle un nombre cualquiera. Entonces, ¿qué sucede acá?
al frente está mi componente AZ, al frente está mi componente AZ. Si yo tengo este triángulo que está acá y conozco el valor de la diagonal, ¿cuánto va a ser AZ? Ese AZ, ¿cuánto va a ser? Saquemos ese triángulo en rojo por acá. Miremos acá el plano, o sea, esto acá está rotado con respecto a un eje. Acá lo voy a hacer en planta para que sea más claro. Acá tenemos nuestro ángulo phi, acá tenemos nuestra componente AZ. Entonces lo que hice fue que pues esta es mi diagonal que vale A. Esta es mi componente Z que está al frente del ángulo. Y esta va a ser la componente que la voy a llamar la componente AXY, que es proyectar esta fuerza al plano XY. Entonces esta va a ser AXY. En función del seno, ¿a qué va a ser igual esta componente AZ? Si está al frente. A por seno de phi o A por coseno de phi. A por seno de phi o A por coseno de phi. A seno de phi. Entonces acá tendremos que la componente Z, como está al frente del ángulo, es A por seno de phi. Entonces ya tenemos la componente Z de la fuerza en el espacio que está proyectada en este plano rojo, que está rotado con respecto al eje X un ángulo θ. Y mi componente AXY, es decir, esta componente de acá, como está pegada al ángulo phi, esa va a ser igual a por coseno de phi. ¿Qué sucede ahora? Pues lo que sucede es que ahora proyectamos esa fuerza a un plano, que es este plano que voy a colorear acá en verde. Y necesito entonces ahora saber la componente AX de esta fuerza que estaba en el espacio y la proyecté al plano XY. Pero ahora mi fuerza AX está, AX ya la acosté al plano XY, entonces ahora necesito proyectarla al eje X y al eje Y. Entonces como está pegada al ángulo y el ángulo es θ, ahí nosotros tendremos entonces que la fuerza de la diagonal es A por coseno de phi y ahora para proyectarla acá, este AX a qué va a ser igual a coseno de phi por coseno de θ o A coseno de phi por seno de θ. O sea, si levanto ese triángulo verde, ese triángulo verde es como si nosotros tuviéramos lo siguiente.
Acá está nuestro ángulo recto. Por acá va a estar nuestro ángulo phi, teta, perdón. La diagonal que vale A por coseno de phi. Y esta va a ser mi componente AX y esta va a ser mi componente AY. Lo que hice fue que hice la proyección o levanté ese plano. Entonces esa componente X que está pegada al ángulo teta, esta que se muestra acá, va a ser igual a la diagonal por el coseno del ángulo teta. Es decir que la diagonal, ¿cuánto vale? La diagonal vale A por coseno de phi. Y ahora la deseo proyectar a X, como está pegado a teta, esa componente AX va a ser igual a la diagonal que es A por coseno de phi multiplicada por el coseno de teta. Y la componente Y, como está al frente del ángulo teta, va a ser igual a A coseno de phi por seno de teta. Entonces, si deseamos expresar esta fuerza A que está en un plano rotado con respecto al eje X o rotado con respecto al eje Y de manera vectorial, entonces esa fuerza va a ser igual a en X, la fuerza tiene una magnitud de A coseno de phi por coseno de teta. A coseno de phi por coseno de teta multiplicado por el vector unitario I. En Y tiene A coseno de phi por, este es seno de teta, A coseno de phi por seno de teta, A coseno de phi por seno de teta multiplicado por el vector unitario J porque hace referencia a y la componente Z, esa componente Z es A por seno de phi multiplicado por K. Entonces son las tres formas en que nosotros podemos expresar de manera vectorial una fuerza que está en el espacio. Esta, cuando nosotros tenemos la fuerza proyectada en planos, fuerza en el espacio que se proyecta en planos. La segunda, una fuerza a lo largo de una línea Entonces, si deseamos expresarla vectorialmente, esa fuerza a lo largo de la línea es de esta forma. O puedo expresar la fuerza
con los ángulos directores que es de esta forma. Cuando conocemos esa fuerza, y si todas esas fuerzas concurren en un punto, podemos determinar el equilibrio de esa partícula o podemos determinar la fuerza resultante que llega a una partícula. Entonces podemos tener problemas que combinan fuerza a lo largo de una línea, cosenos directores y fuerzas proyectadas en el plano en el espacio para hallar el equilibrio de una partícula o la resultante de fuerzas que llegan a una partícula. Revisemos entonces problemas. Y acá, pues cuando son fuerzas proyectadas en planos, entonces los planos van a estar como achurados. Cuando es cosenos directores, lo que se van a mostrar son flechitas con respecto al eje. Entonces acá está la flechita del alfa con respecto al eje Z. Acá está la flechita del gamma con respecto al eje X. Y acá está la flechita del beta con respecto al eje Y. Entonces revisemos el primer problema, y en este problema, entonces fíjense que están achurados. Acá está un plano achurado que se encuentra en el plano XY. Entonces acá está mi plano. Que está en el plano XY, y aquí está la fuerza F1 que está rotada 40 grados con respecto al eje X. Entonces este color es un verdecito clarito y este color es un azul. Entonces ahí tenemos una fuerza F1 que está proyectada a planos en el espacio, y tenemos una fuerza F2 que va a lo largo del eje Z. Y el problema lo que nos dice acá es que expresemos, especifique los ángulos directores de la fuerza F1 y de la fuerza F2 y expréselas de manera cartesiana. Entonces, en el plano verde, la componente Z, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién la ve ahí clara? La componente F1Z. Esa componente F1Z, ¿a qué va a ser igual? Correcto. ¿Y cuánto es A? 80 libras. ¿Listo? Entonces voy a sacar el planito acá sin rotar. Lo que tenemos ahí es este vector, que es F1 de 80 libras. Acá tenemos un ángulo de 30 grados y esta va a ser la fuerza FZ1 y esta va a ser la fuerza XY1, es decir, la fuerza que yo estoy proyectando acá al plano X
Y. Entonces, como FZ1 está al frente del ángulo, es seno. FZ1 va a ser igual a la magnitud de la fuerza 80 libras por el seno de teta, que es 30 grados. O lo mismo que decir que el seno del ángulo de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es el que está al frente, FZ1, dividido sobre la hipotenusa que es 80 libras, y esto que está dividiendo acá pasará a multiplicar, o sea que FZ1 es 80 por seno de 30, FZ1. ¿Cómo va FZ1? La punta hacia arriba, con la regla de la mano derecha, cuando va hacia arriba, FZ1 es positivo o negativo. Positivo si va hacia abajo, negativo. Ahora, esta fuerza Fxy1 la acosté aquí a este plano y pasa a ser la diagonal. Entonces, voy a dibujarlo. Este plano azul tiene una componente X, y tiene una componente Y. Ahí tiene una componente Y. ¿Cuánto vale esta fuerza proyectada al plano XY? Entonces esa va a ser igual a Fxy1, que como está pegada aquí al ángulo, va a ser igual a 80 libras por el coseno de 30 grados. O lo mismo que decir, coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, el que está pegado al ángulo, Fxy1, sobre la magnitud que tiene la fuerza, que es 80 libras. Y esto que está dividiendo acá pasará a multiplicar y me quedará 80 libras por coseno de 30. Y ahora este plano que tengo aquí acostado lo voy a hacer o lo voy a levantar para que veamos las componentes. Entonces ahí tendremos que acá está mi componente X, acá está mi componente Y, esta es mi diagonal, esta va a ser mi AX, esta va a ser mi AY, la diagonal que vale 80 por coseno de 30, voy a escribir ese valor, 80 por coseno de 30, 69.28, o sea, acá tengo 69.28 libras, y el ángulo que forma la diagonal con el eje X es de 40 grados. Y ahora lo que hago es que proyecto mi diagonal que estaba en el plano XY al eje X, y tengo la componente AX y tengo mi componente AY. Entonces acá mi componente AX, como está pegada al ángulo, esa va a ser igual a la diagonal que vale 69.28 libras multiplicadas por el coseno de 40 grados porque está pegada al ángulo. Entonces ya ahí tenemos la proyección de esta fuerza al eje X. Ahora me falta la proyección de esa fuerza al eje Y. Entonces
Sí, señor. Sí, te escucho. De 80 por coseno de 30. Que es esta diagonal de aquí, ¿sí? O sea que es esta diagonal de acá cuando pues hago el dibujo para ver más claramente la componente X y Y. Entonces, ahora necesito hallar el AY. Como el AY está al frente del ángulo, entonces esta es seno. Tendremos entonces que el AY va a ser igual a 69.28 libras por el seno de 40 grados. Y con eso ya tenemos nuestra fuerza expresada vectorialmente, nuestra fuerza de 80 libras que está en el espacio, expresada vectorialmente, que tiene una componente X de 69.28 por coseno de 40, $53.07 libras, y que tiene una componente Y de 69.28 por seno de 40, 44.53, y que tiene una componente Z de 80 por seno de 30, bueno, todos hacen referencia a la fuerza 1. Esta es 80 por seno de 30, 40 libras. Entonces voy ahora a ubicarme en mi fuerza y a mirar sus componentes. La Z va hacia arriba, lo cual significa que por la regla de la mano derecha, hacia arriba el dedito es positiva. La X va hacia afuera, ¿va a ser positiva o negativa? Ok. La Y va hacia afuera de esta zona del brazo. Entonces, ¿la Y es positiva o es negativa? Negativa, ¿sí? Sale. Entonces, acordémonos siempre, miremos el dibujito. Hacia arriba el Y es positivo, hacia adentro de la mano es positivo y hacia afuera el X es positivo. Entonces, si expreso el vector F1 de manera vectorial, F1 va a ser igual. En X, hacia afuera, positivo, y tiene un valor de 5307. 53.07. Y como hace referencia a X, lo multiplico por Y. En Y va hacia afuera de la mano, entonces es negativo y tiene un valor de 44.53, y como es en Y, lo multiplico por el vector unitario J. Y en K es positivo, tiene 40, y como va a lo largo de Z, lo multiplico por K, y esto está multiplicado por la unidad de libras. Y hasta acá, ¿quién tiene preguntas? Del producto de 80 libras por seno de 30, que es la componente Z.
Ok, entonces de esta fuerza que estaba en el espacio, me dicen que hay sus cosenos directores. Entonces, el coseno director o el ángulo director va a estar entre 0 y 90 cuando su componente es positiva y entre 90 y 180 cuando su componente es negativa, tanto para eje X, Y y Z. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo mi eje X, entonces la componente X va a ser positiva, la componente Y va a ser positiva cuando está entre 0 y 90 grados, o sea, hacia allá. Pero si está hacia la izquierda, esa componente va a estar, y aquí estoy en 90, 90 y 180. Lo mismo para el eje Z, entonces en mi eje Z, eh, en mi eje Y, entonces esta componente X, si está entre 0 y 90, va a ser positiva, pero si está entre 90 y 180, va a ser negativa. En el eje Z, entonces si el ángulo director está entre 0 y 90, es positivo porque el Y va hacia arriba, pero si va hacia abajo, va a ser negativo. Significa que cuando hallemos ahora los cosenos directores, nos vamos a dar cuenta que el ángulo director alfa debe estar entre 0 y 90. El ángulo director beta, como tiene componente negativa, debe estar entre 90 y 180. Y el ángulo director gamma debe ser entre 0 y 90 porque la componente z es positiva. Entonces ya tenemos esta fuerza expresada de manera vectorial. Entonces hallemos los ángulos directores que forma la fuerza con respecto a cada uno de los ejes. Es decir, nos acordamos a qué son iguales los ángulos directores. Entonces el ángulo director, entonces acá tendremos que el coseno del ángulo alfa de la fuerza 1 será la componente fx1 dividido sobre la magnitud de f. El coseno director del ángulo beta 1 pues va a ser igual a la componente fy dividido sobre la magnitud de la fuerza, y el ángulo director del gamma 1 va a ser la componente de la fuerza z dividido sobre la magnitud de la fuerza. Y reemplacemos los valores. Entonces coseno de alfa 1, la componente f1 que es 5307 sobre la magnitud de f que es 80 libras, arcoseno, y hallamos el valor de alfa 1. Entonces alfa 1 va a ser igual, entonces acá tendré 5307 entre la magnitud que es 80 y le aplico arcoseno. 53.07 entre la magnitud que es 80 y a eso le aplico arcoseno, 48.44 grados. El valor de beta 1, ¿quién me regala cuánto da el valor de beta 1? El valor de beta 1. Ese es el ángulo complementario de los 180. Entonces, si la componente es negativa, ¿entre qué valores debe estar el ángulo? Entre 90 y 180. Entonces, metiste la componente positiva, 44,53 entre 80, pero es menos 44,53 entre 80, vas a tener un número negativo,
y el arcoseno de ese número negativo va a dar un valor entre 90 y 180. Entonces, aplica el arcoseno de 44,53 entre 80, pero con el valor negativo. Muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas de esta parte? Y el ángulo gamma 1, entonces ese ángulo gamma 1 va a ser igual a la componente Fz dividido sobre F. Para el caso de gamma 1, ese valor, ¿cuánto da? Muchas gracias. Y tengo los ángulos directores que forma la fuerza F1 que estaba proyectada en planos. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? La, la magnitud, 80, sí. 5307, coseno alfa 1 sobre 80. Sobre 80. Coseno alfa 1 es la componente X sobre la magnitud que tiene la fuerza. Componente X 5307, magnitud de la fuerza 80. Entonces 5307 entre 80 y a eso le aplico arcoseno. Recuerden que la calculadora debe estar en grado DEG. Coseno de beta 1, componente FY sobre F. ¿Cuánto es la componente FY? Menos 44,53. La magnitud, ¿cuánto es? 80. Entonces me va a dar un número negativo y le aplico arcoseno. Coseno de alfa 1 es la componente FZ. La componente FZ es 40 sobre la magnitud de F, que es 80, y a eso le aplico arcoseno. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Entonces, vamos a ver qué tan concentrado estábamos. La fuerza F2 va a lo largo del eje FZ negativo. Es decir, que no tiene componentes ni en X ni en Y tiene componente en Z negativa. Si deseo expresar esa fuerza F2 vectorialmente, ¿a qué es igual? En X, ¿cuánto tiene? ¿Qué componente tiene en X? F2. 0, entonces esto será 0 en Y. En Y, ¿cuánto tiene? La fuerza F2. 0 en J. Aquí escribir mal, esta es I. En K, ¿cuánto tiene? En Z, ¿cuánto tiene? 130. Va hacia abajo negativo. Menos 130. Este es en K. Y esto está multiplicado en libras. ¿Cuánto es la magnitud de F2? La magnitud de F2, entonces la magnitud de F2 va a ser igual a la raíz de cada una de sus componentes, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más
menos 130 libras elevado al cuadrado, o sea que esto es 130 libras, la magnitud de la fuerza F2. Preguntas acá de esta parte, ¿quién tiene? Lo mismo, entonces coseno del alfa 2 será igual a la componente F2 X sobre la magnitud de F2. ¿Cuánto es el valor del alfa 2 entonces? $90. Ok. 90 grados. Voy a borrar todo esto acá para dibujar el ángulo director. ¿Dónde están los 90? Mírenlo acá. Coseno de beta 2, entonces va a ser igual a la componente F2X sobre la magnitud de F2. ¿Cuánto es beta 2 entonces? ¿Cuánto es? Mira la componente Y, 0 entre la magnitud que es 130, ar- 90 grados. ¿Dónde está mi ángulo de 90 que forma el eje Y con respecto a la fuerza? Acá lo tengo. ¿Sí o no? Coseno del ángulo gamma 2 igual a la componente F2Z sobre la magnitud de F2. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto? ¿Qué te dio 0? ¿El gamma 2 o el beta 2? El gamma 2. ¿Cuánto es la componente? Menos 130. ¿Y la magnitud cuánto es? 130. 180 grados. Miremoslo acá clarito. 90, 180 grados. Este es mi gamma 2. Entonces ahí tengo mis ángulos directores. Acá tengo mi gamma 2, el ángulo que forma con respecto al eje X, Z, 180 grados, miren la fuerza, 180. El que forma con respecto a X, 90 grados. El que forma con respecto a Y, 90 grados. Entonces tengamos mucho cuidado porque debemos introducir la componente con su signo. Si acá colocamos 130 positivo, es como si la fuerza en Z fuese hacia arriba. Y no es cierto, porque la fuerza Z va hacia abajo. Entonces tengamos presente que si la componente de la fuerza es negativa, el ángulo director estará entre 90 y 180. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene?
Ejercicio 1, una fuerza que está en el espacio, pero que la proyectamos en sus planos. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Sí, 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 claro. Vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, revisemos el otro ejercicio. Entonces, este ejercicio que se muestra acá es con ángulos directores. Entonces, fíjense, ángulos directores son flechitas, no se muestra nada achurado, ¿sí? Y el ejercicio nos dice que el cable que se muestra tiene una fuerza de 250 libras y nos piden expresar la fuerza de 250 libras de manera vectorial. Ángulos directores, flechitas. Entonces ustedes me dirán, recuerdo, alfa es el ángulo que forma la fuerza con respecto a X. Beta es el ángulo que forma la fuerza con respecto a Y. Gamma es el ángulo que forma la fuerza con respecto a Z. De acuerdo a eso, en esta figura, para esta fuerza, ¿cuánto es el ángulo alfa? Muchas gracias. 30 grados. ¿Cuánto es el ángulo que forma el gamma? ¿Gamma con qué es? ¿Con X, con Y o con Z? Ok. ¿Cómo? Entonces, otra vez. Alfa, ángulo que forma con respecto al eje X, la fuerza, 30 grados. Gamma, ángulo que forma con respecto al eje Z. ¿Cuánto es? Entonces, como no está, le colocamos signo de interrogación. ¿Y el beta cuánto es? 70. Listo, ok. 70 grados. Entonces, de acuerdo a esta figura, la componente Z de la fuerza de 250 va a ser positiva o negativa. Negativa porque ella va a estar hacia abajo. Ella va a estar hacia abajo. Esa es la componente Z. Esta será la componente X. Y la componente Y es esta que muestro acá. Que es esta misma de acá. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto me debe dar el ángulo gamma? ¿Entre 0 y 90 o entre 90 y 180? Si la componente Z es negativa. Entre 90 y 180. Porque los cosenos entre 90 y 180 son negativos. Bueno, el de 90 que es 1. ¿Qué nos dicen los ángulos directores o el vector unitario director? Nos dice lo siguiente, que el coseno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo beta más el coseno al cuadrado del ángulo gamma debe ser igual a 1.
Entonces, hallo el coseno y lo elevo al cuadrado. Entonces tengo coseno de alfa. Alfa es 30 grados. Y ese valor lo elevo al cuadrado. Más el coseno de beta. Y beta es 70 grados. Ese valor lo elevo al cuadrado. Más el coseno al cuadrado del ángulo gamma. Eso es igual a 1. Tendremos entonces el coseno de 30 es 0.8660 y ese número lo elevo al cuadrado, 0.75. Preguntas ahí de esa parte. Más el coseno de 70 es 0.3420201433 y ese valor lo elevo al cuadrado. Ese valor es 0.12, aproximándolo. Más el coseno, sí, en degradianes, claro. Estamos trabajando en grados. Más el coseno al cuadrado de gamma va a ser igual a 1. Entonces acá nosotros tendremos 0.75 más 0.12 es 0.87, que de este lado estarían sumando, entonces de este lado pasarían a restar. Nos quedará entonces que coseno al cuadrado del ángulo gamma va a ser igual a 1 menos 0.87. Significa que el coseno al cuadrado de gamma será igual a 0.13. Hallo la raíz cuadrada de este lado, hallo la raíz cuadrada de este lado y tendremos que el coseno de alfa va a ser igual a más o menos la solución de la raíz, que es más o menos raíz de 0.13, ese valor es de 0.36. Cuando hallo el valor con 0.36 del arcoseno, y cuando hallo el valor con menos 0.36, entonces tendremos el valor del ángulo alfa. Arcoseno de 0.36, 68.89 grados. Arcoseno de menos 0.36, 111.10 grados. ¿Con cuál valor me quedo? Con el ángulo que está entre 90 y 180. ¿Por qué? Porque la componente Z es negativa. Es decir, que si deseamos expresar la fuerza de manera vectorial de 250 libras, esa fuerza de manera vectorial va a ser igual a la magnitud de la fuerza F multiplicada por el vector unitario, que es el coseno
del alfa multiplicado por i más el coseno del beta multiplicado por j más el coseno del gamma multiplicado por k. Al reemplazar los valores, esta fuerza F, expresada de manera vectorial, será igual a la magnitud de F, que es 250 libras, multiplicadas por el coseno del ángulo alfa, 30 grados, más multiplicado por i, más el coseno de beta, que es 70, multiplicado por j, más el coseno de 111.10 multiplicado por k. Nos queda entonces que esa fuerza F en I, ¿cuánto me va a quedar? 250 por el coseno de 30, 216.5 multiplicados por I. En J me va a quedar 250 por coseno de 70, 85.5 multiplicado por J, y en K me va a quedar 250 por el coseno de 111.1 menos 89.99 multiplicado por K, y esto está multiplicado por la unidad de fuerza libra. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? No, 111.10, que es el ángulo alfa, gamma, el ángulo gamma, 111.10. Sí, señor. Coseno de 111.10 K. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Revisemos otro ejemplo. Entonces, para este ejemplo, nos piden expresar las fuerzas que actúan en el tubo de manera vectorial. La fuerza F1 de 600, ¿en dónde está actuando? ¿En el espacio, en el plano XZ o en el plano XY? Plano XZ. Y ahí hacemos una relación de triángulos. Entonces tengo mi triángulo grande, que lo voy a hacer en rojo.
que tiene una componente en X y que tiene una componente en Y. Con la relación de triángulos de mi triángulo grande, que tiene una componente F1X y que tiene una componente F1Z, cuando hago esa relación de triángulos, ¿a qué va a ser igual la componente F1X? ¿A 4 quintos de 600 o a 3 quintos de 600? Muchas gracias. Entonces recordemos, voy a hacerlo acá. Acá tenemos F1X. Acá tenemos F1Z. Y este vale 600 libras. La diagonal y el triangulito pequeño tiene una diagonal de 5. Esto es 3 y esto es 4. Y ya lo habíamos explicado, hacemos relación triángulo grande que tiene una base F1X que es a la base del triángulo pequeñito que es 4 con la diagonal del triángulo grande que es 600 con la diagonal del triángulo pequeño que es 5. Ahí nos queda que la componente F1X es igual a 4 quintos de 600 libras. Voy a mirarla en el espacio. Sale la punta, ¿esa F1X es positiva o negativa? Ok. Hallo el valor de F1Z. Valor de F1Z pues con la relación del triángulo. Entonces, vertical del triángulo grande es F1Z. Que es a vertical del triángulo pequeño 3 con diagonal de triángulo grande que es 600 con diagonal de triángulo pequeño que es 5. Entonces ahí nos queda que el F1Z es igual a 3 quintos de 600 libras. Ese F1Z cuando la miro va hacia arriba, entonces va a ser positiva o va a ser negativa. Positiva también. Y si está en el plano XZ, significa que en Y no tiene componentes. Entonces, si expreso F1 de manera vector, esta tiene en X 4 quintos de 600 multiplicado por el vector unitario Y. En Y no tiene componente, o sea 0 en J. Y en Z tiene 3 quintos de 600 y todo eso está multiplicado por la unidad de fuerza libra. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene?
Vámonos ahora entonces para la fuerza F2. La fuerza F2 me está dando los ángulos directores. Me da un ángulo director de 60 grados alfa con respecto al eje X. Me da un ángulo director gamma de 120 grados con respecto al eje Z. Y el ángulo director con respecto a Y no me lo da, debo calcularlo entonces. Tenemos que para la fuerza F2 el ángulo director alfa es igual a 60 grados. El ángulo director beta es desconocido y el ángulo director gamma es de 120 grados. Entonces aplico el cálculo del vector unitario. Entonces tenemos que el coseno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo beta más el coseno al cuadrado del ángulo gamma, eso debe ser igual a 1. Entonces acá tengo coseno del alfa, que es 60 grados, lo que me dé lo elevo al cuadrado, más coseno al cuadrado de beta, que es la desconocida, más el coseno de 120 grados, y lo que me dé lo elevo al cuadrado, y esto debe ser igual a 1. Entonces, del primero, acá nos va a salir coseno de 60, y ese valor lo elevo al cuadrado. Este me da 0.25 más coseno al cuadrado de beta más el coseno de 120 es menos 0.5, y un número negativo elevado a una potencia par es positivo. 0.5 elevado al cuadrado es 0.25. Y esto es igual a 1. Y hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Acá tenemos 0.25 más 0.25 es 0.5, que de este lado están sumando, pasarán a restar. Nos quedará entonces que el coseno al cuadrado de beta es igual a 1 menos 0.5. Nos queda entonces que el coseno al cuadrado de beta es igual a 0.5. Hallamos raíz cuadrada de este lado y hallamos raíz cuadrada de este lado. Nos queda entonces que el coseno de beta es igual raíz de 0.5, 0.7071 va a tener una solución positiva y una solución negativa. ¿Con cuál nos vamos a quedar? ¿Con la solución positiva o con la solución negativa? Esto es más o menos 0.707. Arcoseno de más 0.707 o arcoseno de menos 0.707. ¿La componente Y de esa fuerza es positiva o es negativa? De F2. Positiva, entonces nos quedamos... No, positiva, mírala acá.
porque va hacia adentro de la mano. Va hacia adentro de la mano. Entonces acá nos quedará que ese beta, cuando aplicamos arc coseno, voy a tomar todos los valores que me da el resultado en la calculadora. El arc coseno de ese valor es 45 grados. Entonces, la componente vectorial de esa fuerza F2 ustedes me dirán cómo queda. En X, ¿cuánto queda? La operación de una vez. En X, ¿cuánto me queda? Ah, no, estamos viendo es la 2, 2, 2, 2. En X, ¿cuánto me va a quedar? 400 por coseno de 60. ¿Sí o no? Entonces recordemos que la componente Fx es igual a la magnitud por el coseno del ángulo alfa. La de Y es la magnitud por coseno del ángulo beta. Y la de Z es igual a la magnitud por el coseno del ángulo gamma. Entonces, coseno del ángulo director alfa es la componente X sobre F, esto que está multiplicando pasará acá a dividir. Coseno de ángulo beta es igual a la componente Y, esto que está multiplicando pasa a dividir sobre F. Coseno de ángulo gamma, la componente Z sobre F. Entonces, Fx será F por coseno de alfa, el F es 400 y el alfa es 60. Ese valor dará entonces 400 por coseno de 60, 200 y en Y entonces será 400 por coseno de beta ,282.84 en J y en Z será 400 por coseno de 120 menos 200 K, y esto estará multiplicada por libras. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Sí. Sí. La magnitud de la fuerza, que es 400 libras, por el coseno del ángulo director beta, que es 45 grados. Si nos pidieran determinar la fuerza resultante de esas dos fuerzas de manera vectorial y los ángulos directores de esas dos fuerzas de manera vectorial, entonces lo que tendríamos que hacer es fuerza resultante entre la fuerza F1 y la fuerza F2.
Ay, perdón, qué pena. Entonces, fuerza resultante de F1 y F2, entonces simplemente sumamos los I, los J y los K. Entonces, acá está F1. Y el F2. Entonces tendremos la fuerza resultante de esas dos fuerzas. Entonces tenemos los I, 4/5 de 600 y 200. Entonces ahí tendremos 4 por 600 entre 5 más 200. Acá tendremos 4 por 600 entre 5 más 200. Entonces acá tendremos 680 y los J. Acá tenemos 0J y más 282.84. Entonces acá tendremos 282.84J. Y en los K tenemos 3 por 600 entre 5 menos 200. Acá tendremos más 160K. Y eso está multiplicado por libras. Esa será la fuerza resultante expresada vectorialmente. ¿Cuál es la magnitud de esa fuerza resultante? La magnitud de la fuerza resultante, que es igual a la raíz de la sumatoria de los Fx elevadas al cuadrado más la sumatoria de los Fy elevados al cuadrado más la sumatoria de los Fz elevadas al cuadrado. Es decir, que acá tendremos la raíz, la componente X, 680 libras, elevadas al cuadrado, más la componente Y, 282.84 libras, elevadas al cuadrado, más la componente Z, 160 libras, elevadas al cuadrado. Y con eso tendremos que la magnitud de la fuerza resultante es lo que nos dé esa operación. Es decir, 680 elevados al cuadrado más 282.84 elevado al cuadrado más 160 elevado al cuadrado, y le hallamos la raíz a ese valor, y esa fuerza resultante tiene magnitud de 753,65 libras. ¿Cuáles son los ángulos directores de esa fuerza? Entonces tendremos que el coseno del ángulo director de la fuerza resultante es igual a la componente de X, que es 680 libras,
sobre la magnitud de la fuerza, que es 753.65 libras. Tendremos entonces acá 680 entre 753.65, arcoseno de ese valor, y acá nos queda que el ángulo director alfa de la fuerza resultante es de 25.54 grados. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta allí, ¿quién tiene? El ángulo director de la fuerza resultante con respecto al eje Y será la componente Y de 282.84 libras dividido sobre la magnitud de la fuerza resultante, 753.65 libras, y el arcoseno de esa expresión nos da el ángulo beta de la fuerza resultante, que es 282.84 entre 753.65, arcoseno de ese valor 67.96 grados. Y el ángulo gamma de la fuerza resultante la componente Z, que es de 160 libras, sobre la magnitud de la fuerza, que es de 753.65 libras. Entonces el ángulo gamma de la fuerza resultante es de 160 entre 753.65, y le aplicamos arcoseno a ese valor y nos da 77.74 grados.